Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. Han habido reacciones, yo les decía, a esta agenda de seguridad. Durante la mañana venía escuchando también algunas radios que decían y se hacían la pregunta también qué va a pasar con los otros temas que el presidente tiene pendiente. En un momento es bastante enfático en su discurso y habla de los ejes, de los áreas que son prioritarias para el gobierno. También dice que mediáticamente hay mucho ruido. Uno ahí se puede preguntar y puede hacer un análisis político y decir, ¿a qué le está hablando en ese momento? ¿Le está hablando a su sector que ha tratado de imponer una agenda valórica? Bueno, ahí están las preguntas que les dejo a ustedes para que me vayan comentando en el chat qué les parece eso, a qué le hablaba el presidente José Antonio Kast y también cómo se vio el mandatario que a mi entender se le vio mucho mejor comunicacionalmente que la primera vez, que se veía un poco más perdido. Hoy día se le veía más entero y también se le veía más embuido también en su rol de presidente en este momento, que ahora va a tomar otro protagonista. La agenda va a ser Martín Arrau, un viejo conocido del presidente, también conocido por Chile Vamos. Recordemos que le entró a la política de la mano de Sebastián Piñera y ahora entonces él se va a encargar de darle forma a esta agenda de seguridad. Un dato importante, recordemos también que hace un tiempo Martín Arrau dijo que la agenda de seguridad del gobierno venía y se encadenaba a lo que había hecho el gobierno de Gabriel Boric. No se dijo nada de eso respecto en la cadena nacional, pero vamos a seguir analizando. Que se suma ahora Nicolás Copano. ¿Cómo estás? Hola, Josefa. Nada, somnífero anoche, pero interesante en varios puntos. Uno que quiero relevar comunicacionalmente, que es un tema que a nosotros nos divierte y nos alucina, por supuesto, tiene que ver con las siglas. Él ha utilizado la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo, ACOT, dentro del concepto, pero el concepto se parece mucho a SECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, ubicada en Tecoluca, abierta en 2023 por el gobierno de Nayib Bukele. Ahí va a ser cierto guiño. Fuera de eso, esta agenda tiene como objetivo y núcleo crear una nómina oficial de organizaciones criminales y establecer el delito autónomo de pertenencia a una de estas estructuras. Pongámonos que de pronto una barra brava se transforma en una organización criminal o es definida como tal por este tipo de medida. Entonces, los que pertenezcan, voy a poner un ejemplo, a la barra brava de un equipo X van a ser parte del delito autónomo de pertenencia a esa estructura. Este debate se va a dar. Solamente uno de los cuadros, que no estoy diciendo si esto es positivo o negativo, te estoy poniendo en la mesa cosas que van a pasar y que van a ser parte de la espectacularidad del debate parlamentario que hemos visto. Adicionalmente, contempla la creación de cárceles diferenciadas para los condenados por crimen organizado y hay una minuta interna del gobierno estableciendo que el que pertenezca a una organización criminal cometerá un delito por el solo hecho de cumplir su condena en un régimen más estricto y perderá los bienes que amasó delinquiendo. Al crimen organizado se le gana cortándole el dinero y el territorio. Además, la agenda crea una agencia de decomiso y destrucción de bienes ilícitos en relación a la recuperación de activos, con la facultad de liquidar y destruir los activos provenientes del crimen organizado. El texto de la minuta enfatiza que nadie va a seguir paseándose en autos comprados con plata del narco. También hay, y aquí otra de las polémicas, te contaba la primera de las barra bravas que hay que ponerle como ojo, como atención a lo que puede pasar. Lo otro es la ley antibarricadas, que tipifica como delito el corte de tránsito, sin necesidad de exigir violencia en la acción. ¿Qué va a pasar con las manifestaciones estudiantiles que generalmente terminan con este tipo de tonteras? Pero bueno, eso lo vamos a analizar después. Dentro de esta cuestión está el cierre inmediato. Hay un punto que es interesante, que es que se quiere proyectar el cierre inmediato y destrucción de las máquinas de azar ilegales en el país, que son, ojo, porque una cosa son los juegos de destreza y lo otro los de azar,
¿no? Que tienen como características distintas. La pregunta es esas máquinas del barrio donde va la señora a poner la monedita y hacer que salte. ¿Qué son? ¿Las van a destruir? Interesante. Yo no estoy hablando si esto es positivo o negativo. Eso lo quiero dejar en manos de ustedes que están en este momento viéndonos. La agenda incluye normas anti-encapuchados que agravan las penas para quienes oculten su identidad en desórdenes públicos y otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de control de identidad en estado de excepción. Esto es el concepto de la COT, que va a ser un tema caliente y creo que es el corazón. El resto, bueno, era la celebración de la administración Kast de que les aprobara la mega reforma, cosa que iba a pasar. ¿Y crees que celebró ayer Cruz Coque? Decía que la derecha no sabía celebrar sus victorias. Planteaba la duda de que el gobierno Mira, no podía capitalizar. Hubo poco tiempo de celebración. Exacto. Como que Claro. 24 Exacto. horas, 24 horas de la aprobación de la mega reforma a la presentación de este paquete de medidas, el ACOT. y la COT. Así- Mal nombre. ¿o la no? COT. ¿Cómo vieron No al sé. presidente? No sé si es mal nombre. Lo que pasa es que a mí me da la impresión, a ver, yo creo que había un diseño. Mientras el presidente estaba en esto, Martina Rau estaba en un operativo en Estación Central y realizó declaraciones inmediatamente después de la conferencia de prensa, perdón, de la cadena nacional. Hoy día en la mañana había un operativo en Plaza de Armas, donde va a participar el presidente. Más ratito va a estar en la Escuela de Carabineros. Puedo plantear algo. Está al lado de la Escuela de Carabineros bajando. Creo que es más espectáculo. Una especie de campaña viral que estamos viviendo con la policía interrumpiendo el tránsito y volviéndolo más lento que en otros días. Es un show de Puede ser, lentitud. habían, no sé si fue por la lluvia, pero habían algunos semáforos apagados también en el. Sí, eso sí es cierto. ¿Cómo lo vieron? Respecto a la primera, yo creo que mejoró, sí, mejor. mejoró comunicacionalmente, sí. O sea, igual uno se duerme siempre, pero quien leyó mejor. Y se Está aprendiendo a leer. se sentía menos perdido también, como que en el espacio. A mí me da la impresión de que está más seguro. Yo creo que, a ver, esto Sí. es básicamente el segundo tiempo. Primer tiempo fue todo este tema de la mega reforma con un titular claro que era Jorge Quirós. Ahora da la sensación de que es un segundo tiempo donde el titular va a ser Martina Rau. Y da la sensación de que José Antonio Kast se siente más seguro, al menos esto es una cuestión sensitiva, una cuestión que uno percibe, de que Kast parece que confía un poquito más en lo que puede hacer Martina Rau con esto que con la mega reforma. Lo conoce más de también. Quirós. Sí, Lo conoce es más verdad, es Y verdad. además que, Más digámoslo, político. siempre se sintió cómodo con los temas de seguridad. Sí. Son como el tema que Y conoce un a mí me poquito llamaba más. mucho la atención porque, claro, en esta parte yo creo que ellos están entendiendo que no todo puede ser oscuro en los discursos, entonces trataba de poner entonces un tema de esperanza. No lo decía claramente, pero yo creo que quería darle luz al discurso. Cuando ya volvía este viejo Kast, que era el de campaña, de vamos a poner, ahí él tomaba otro tono. Es que hay una clave, que es que lo que están promoviendo este concepto de ahora le toca a Chile. Después de todo lo que sucedió con la mega reforma y la instalación de la sensación de que esto perjudica al ciudadano a pie, están desesperados. Ahora hay que decir Y que, tienen que hacer campaña para tratar de levantar la moral porque los números no les están es que dando. eso es interesante porque políticamente yo siento que también la elección de la seguridad, que esto igual se diferencia de Milei, que Milei no hizo esto. De meter la seguridad con un paquete, con un tema importante y ponerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace es, de partida, unir a los tuyos. O sea, aquí probablemente detrás de este paquete de seguridad van a estar desde el PDG hasta el mundo nacional libertario. Puede haber una que otra observación, pero en el grueso van a estar de acuerdo. Y además tiende a dividir también al sector de la oposición, que siempre ha tenido problemas de seguridad. Pero hablaba de la agenda que se iba a retomar, la agenda de seguridad que ya estaba. Hay hartos proyectos que ha Sí. presentado RN y hartos que venían del gobierno anterior. Hasta hasta uno de Mulet. Exacto. Mulet salió a Sí. agradecer que haya recogido un proyecto que él está empujando en redes Exacto, y ahí recordaba, y lo comentaba también con la gente del chat, que y recordemos que hace poco estuvo la polémica cuando le preguntan a Martí Rao y él dice, no, nosotros vamos a seguir con la agenda de seguridad que tenía el gobierno anterior. Y de eso no hay referencia. Recordemos que el presidente Boric tenía esta frase que decía, yo me paro en los hombros de gigante. Sí. Tal vez el presidente Kast podría haber hablado respecto a eso. Ahora, este paquete tiene un problema de fondo, que yo creo que va a ser la gran discusión en el Parlamento y hay que ver cómo también lo toma la ciudadanía, porque este proyecto se llama Agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Y entre medio mete cosas
barricadas, Máquinas de juegos. máquinas de juego de azar, el despliegue es copamiento en sectores populares, metro, gente que va a la pega, como hacerle revisión del carnet de identidad. Da la sensación de que de crimen organizado, persecución. A ver, hay una incomprensión, yo creo que es una incomprensión a esta altura, pero en la derecha de cómo opera el crimen organizado. Como que desde que han visto pocas películas, al parecer, de esto, hasta que tienen poco conocimiento concreto de cómo opera el crimen organizado. Pero el crimen organizado es una cuestión sofisticada. Es seguir la ruta del dinero. Y de eso no hay nada. Eso los es anuncios muy, no hay muy nada crítico. de persecución de la ruta No del hay dinero. ley del secreto bancario. No lo mencionan, no lo ponen en la mesa. Sí hay a ver, hay que decir que estamos en una realidad post-estallido con los resultados que hemos visto a la vista. Entonces, por eso mismo, a mí me parece que plantear que hacer una barricada no tiene efecto. Hay más que bloquear la ciudad y hacer que la gente se enoje, llamen al Checho Irane y comience una locura que acaba con los resultados que tenemos. Y va un poquito más allá, creo yo también, porque, por ejemplo, tampoco hay menciona la persecución respecto a los puertos. Los puertos han sido uno de los puntales importantes también en la persecución de la mercancía propiamente tal, pero también de la ruta del dinero. Tampoco hay mención de eso. Entonces, como que me da la sensación de que hay harto cabo suelto, especialmente a la hora de perseguir a los líderes. Cuando dice, por ejemplo, vamos a aumentar las penas a organizaciones que ocupen niños o menores de edad. Que está bien, porque en general pero eso es en la población. En la población usan niños. Pero ¿qué pasa con el órgano central que está coordinando toda esta actividad? Los carteles, ¿no? Y tampoco se abordan medidas de prevención, porque como tú muy bien decías, hay que ver cómo se relacionan los niños con el crimen organizado. O sea, de qué manera se contiene a la infancia y no se acercan a estos grupos, claro, que generan tanto miedo entre la población. Sí, yo no sé lo que ustedes piensan, si ayer fue un discurso, si ustedes tienen alguna perspectiva de este discurso, yo creo que, claro, fue la guinda de la torta después de la mega reforma. Fue como decir, empezamos una nueva época con un nuevo tema. Es como la nueva temporada. Se acabó la temporada mega reforma, en la cual ellos han hecho promesas de que económicamente este país va a ir mejor. Entonces, de ahora en adelante lo que usted puede hacer es cobrar la promesa en su casa. Eso es lo que tiene que ver, si mejora su calidad de vida, si mejora la calidad de vida de lo suyo, si hay más trabajo, si hay menos informalidad. Eso lo tiene que ver la gente. Pero ahora comienza un nuevo relato, que es el relato de seguridad, donde van a haber muchos actos cosméticos y la pregunta es, ¿qué va a hacer doble clic sobre el problema? Por supuesto, al hablar de terrorismo, es espectacular. ¿Cachai? Se parece mucho a la dinámica de Trump, de Bukele, de Milei, la instalación de conceptos, etc. Y coincide también con la instalación de Keiko Fujimori, que recordemos que ella dijo que iba a desplegar los militares en la calle también. Eso de todas maneras no está contemplado dentro del paquete. Sí, no, Casi no igual lo ha eso. dicho. Cas ha dicho que él no es no está necesariamente de acuerdo con esto del despliegue de militares, porque en el fondo son digamos, sujetos que no están preparados necesariamente para el combate de este tipo de delitos. Ahora, de todas maneras, hay una serie de medidas que también, por ejemplo, esta suerte de ley Nain Retamal 2, que es básicamente aumentar también esto como la legítima defensa privilegiada también a otras instituciones, desde Gendarmería hasta la Fuerza Armada. Entonces, en caso de que haya algún tipo de levantamiento de sectores de crimen organizado, yo me imagino que se están imaginando algo como eso, van a tener, digamos, esa potestad. Hay un debate sobre el tema de la potencialidad de violencia de clase con respecto a este tipo de medidas en relación a cómo se van a ejecutar y cuáles son las dinámicas que van a existir en relación a ello. Yo cuando veo que hay alcaldes en TikTok que van y hacen la mímica de ir y reprimir a un marginal que está en una esquina y lo graban con toda una performance, creo que la gente no está en la vibra de pensar eso. Podemos discrepar, podemos analizarlo, pero creo que la gente, el ciudadano de a pie, el que no milita, el que no cree, yo creo que está en otra vibra. ¿Cachai? Entonces, esta presentación a la población
de medidas. Por supuesto, mucha gente, más bien del aspecto progresista, puede decir, ojo, porque los que van a ser víctimas de estos copamientos y de estas revisiones de identidad van a ser los más pobres. Bueno, parece también que los más pobres votan lo que votan. Entonces, es muy complejo. Yo lo que digo es que estamos en una realidad post-estallido, y es muy políticamente incorrecto decirlo para mucha izquierda, pero estamos en una nueva realidad. Ahora, es más, a mí lo que me preocupa y lo que no tengo muy claro es qué va a pasar en medio de la presentación de esta iniciativa, que puede tener cosas buenas, puede tener cosas destacables, con otros resguardos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo quieren desguazar. ¿Cachai? Por mientras se presenta esto, ok, mira, interesante, pero ¿qué está pasando en el INDH? ¿Por qué están con estas políticas y esta permanente sensación de acoso sobre ello? Porque tenemos que tener como sociedad equilibrios. Yo no estoy en desacuerdo con lo que se ha presentado anoche en general, en su plenitud. Son algunas cosas media fantasiosas, media Disney. Es política. Pero ¿qué pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo quieren, vuelvo a decir, desguazar? ¿Cachai? Y que hay mucha tensión sobre eso, como una especie de carta libre. O sea, es el momento para que esa sea la conversación. Ok, perfecto. Y yo creo que por ahí tiene que ir la conversación. Creo, no participo, no soy parte, por izquierda. De acuerdo con que haya medidas sobre seguridad. Porque le va a pasar de que a cierta izquierda la van a dejar offside en algunos puntos. Si la gente quiere. Perdón, la gente es profundamente aporafóbica. Y yo no tengo ni una duda de eso. Yo no tengo ni una duda de la aporafobia de la gente. Pero creo, de mucha gente, pero creo que estas cosas se equilibran con medidas sobre los derechos humanos. Y si tú vas a desarmar el INDH porque hay un montón de personas que creen que impide que la policía haga su trabajo, vas a estar en problemas. Entonces, yo siento que esa es la alerta próxima. Esto, por supuesto que van a ofrecerlo, y tenían que ofrecerlo si han sido un desastre a nivel seguridad. Llegaron diciendo un plan y después terminaron tomando el del gobierno anterior. Tenían que hacer esta mímica. Hoy día salimos a la calle, está lleno de policía. Está bien. Pero ojo con el tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones. En el discurso dijo una sola vez derechos humanos. Vivir sin miedo es un derecho humano. Eso es central. Eso implica una reforma constitucional, es decir, tiene quórum para ser aprobado en el Congreso, y que quiere incluir que la seguridad es un deber del Estado. Un deber del Estado. Y por lo mismo, y esto lo dijo a propósito también de lo que ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas. ¿Cachai? Porque uno de los argumentos es que justamente eso no estaba, entonces esto le podría dar respaldo al fallo, digamos, contrario que obtuvo el gobierno en el Tribunal Constitucional respecto a ese caso en concreto. Así que es una discusión profunda que tiene que darse en una serie de niveles: constitucional, legal, medidas concretas por parte del Ejecutivo. Hay cosas que se recogen, tú lo decías bien, esto de los 50 barrios, eso es Calle Sin Violencia. Sí, eso es presidente Boric. No, hay un reverant, hay una remarca. Eso es Carolina Toá con otro nombre. Ahora, y no lo menciona. Mucho ojo con la entrevista que dio también Claudio Alvarado ayer en 24 horas. Y no sé si tenemos a lo mejor las declaraciones, pero dijo que ellos también están evaluando la posibilidad de que existan estos como estados de sitio, estados de emergencia a nivel barrial. Uh-huh. O sea, ya no a nivel regional, a nivel comunal. El gobierno plantea aplicar estado de excepción en barrios críticos donde Fuerzas Armadas apoyan a carabineros. Eso es medio estado policíaco. Claro, ahí está por ejemplo. En el pasaje tanto vamos a aplicar eso. Y van a estar, tiene que ser específico. Por eso yo digo el tema de los derechos humanos de pronto se pone en la mesa. Porque... ¿Tenemos a Alvarado? No, ya. Y ese es un nuevo estado de excepción constitucional. Sí, ese iba a ser parte de los cambios importantes que debiese tener. Acá con respecto a está en la nota en 24 horas que lo dijo Alvarado. A los guiños políticos, ¿qué le pareció que también él fuera súper enfático en que el eje del gobierno es economía, seguridad, y creo que fue empleo? Parece que sí. Y ahí se dice
que la señal que quiso mandar fue sacar la agenda valórica. Lógico, ¿no? Eso está claro. O sea, porque de partida lo que hace esta agenda es justamente ordenar. Ordena a la derecha. Así como ya dejémoslo de estar con todo eso que muchos le han llamado voladero de luces, venta de humo, que son desde la privatización de Codelco hasta el tema este de escucha su corazón, y en el fondo esa definición de quién es más de derecha, ante un vacío también de contenidos que tenía el gobierno, que trataban de copar la agenda. Y dijo, hay mucho ruido en la prensa, y eso yo Sí. creo que es directo para su sector. Sí, lógico. Ordénense. Entonces, yo lo que hace esto también en buena parte es de vuelta a meter un proyecto eje que va a ordenar y poner a la derecha detrás del gobierno. Sí, sí, la pregunta es, a ver, la derecha está bastante clara y creo que está bastante clara integrando, si quieres, pensar por derecha al PDG. Hay gente que va a decir, no, el PDG es centro. Hay gente que piensa que es centro-derecha en torno a las conversaciones. Desde el PDG hasta los nacional libertarios hay un crisol. La pregunta es, ¿qué va a plantear la izquierda? Y la izquierda se tiene que hacer la pregunta si es el mismo código de octubre de 2019. De una vez por todas tienen que terminar con el sueño de octubre. Ese es mi diagnóstico. Yo creo que... Es otro, o sea, estamos en otro escenario donde la verdad la gente está en otra vibra Pero sabéis que yo y no que creo le que la seduce, oposición le seduce. Sí, es que... no está en eso. ¿Tú crees que no está en eso? No está en eso, está en la derrota. No hay proyecto. Es que ese es el punto. A ver, espérame. Pero eso no quiere decir de que... lo que quiero decir con esto, y complemento absolutamente lo que usted está diciendo, estoy completamente de acuerdo. Eso quiere decir que tienen que proponer cosas. No pueden estar todavía llorando sobre la leche derramada y viendo cómo se avanza. Porque eso va a llevarse encima organizaciones, se va a llevar encima... se va a poner por encima cosas que pueden garantizar buenos funcionamientos del orden social que protejan a las personas. Entonces tienen que empezar a despertarse. Yo estoy de acuerdo contigo. Y tienen que también empezar a entender la correlación de fuerzas que tienen. O sea, yo creo que es momento que, como lo tuvieron en alguna instancia histórica, que la democracia cristiana se siente con el Partido Comunista y digan, aquí tenemos que tener un proyecto común que nos permita hacer frente a lo que está haciendo el presidente Kast. O si no, van a ser sobrepasados también por lo que puede hacer el PDG. Es verdad. Es que ese es el punto. El PDG, aliado con la derecha, van a transformarse en una dinámica de continuidad. No, y habló, me parece, Juanma Valenzuela también en redes sociales, dijo que le parece una buena noticia en términos generales, pero que van a revisar proyecto por proyecto. Lo que está bien, me parece que es la respuesta adecuada, pero todo indica que en el fondo lo que van a hacer es ponerse detrás de esto. Es interesante también cómo esto también complica a la izquierda, si eso es lo que ocurre. Si a ver, ¿Y ha sido complicado siempre en la izquierda el tema de seguridad? Porque uno podría decir, mira, ¿sabes que la izquierda igual puede tener un discurso si se pone detrás, no sé, de la perspectiva toda, o hay un límite también? Porque, por ejemplo, podemos tener a la oposición ponerse detrás de la defensa del debido proceso, por ejemplo. Y de que en el fondo Claro. aprobemos todo lo que tiene que ver con estas medidas de seguridad, siempre y cuando no vulneren el debido proceso ni, digamos, los derechos fundamentales, ponerse casi como en una perspectiva estratégica de defensa de derechos. Pero eso también tiene límites y probablemente sea un límite minoritario, porque en algún momento también el PDG te va a decir ¿qué debido proceso? Igual le importa poco a la institución. Hay sectores que les importa poco. Al Partido Nacional Libertario no le importa la institución. No le importa. No le importa la defensa del Estado de Derecho. Quieren correr el cerco. Y en eso correr el cerco... Lo que pasa es que yo lo que no creo que sea una estrategia inteligente sea romantizar, ¿cachai? Y seguir pensando de que la audiencia a la cual se dirigen es la misma que en ese momento. No es el evento, sino el contexto. Yo creo que estamos en un nuevo contexto. Ahora, lo que tú dices también se puede enfrentar mediáticamente o instalando los puntos. Por último, conversándolo o logrando que algunos puntos se instalen dentro de la agenda. ¿O ustedes creen que están todos los puntos perdidos por izquierda? No, yo creo que se tiene que empujar, es evidente. Además que hay que pensar también en el diagnóstico. Chile es un país que está atravesando por un problema importante en materia de crimen organizado. Esto es como Claro. que se habla poco, nosotros en general no abordamos mucho el tema policial, pero en general lo que te dicen los especialistas es que estamos ante un crimen organizado que se está metiendo ya en estructuras del Estado, en estructuras... Pues, piensa lo que pasó con el Tren de Aragua, que tenían ejecutivos trabajando para ellos en distintos bancos del país.
Entonces, todo Sí, es eso otra dimensión. es otra dimensión. Y eso no dialoga con esto. Porque te está pensando en la calle, en agarrar lo que está operando en los barrios, cuando en verdad el crimen organizado te está llenando los bolsillos por otras vías. Hay temas de secuestros, temas de extorsión también, desde funcionarios hasta políticos. No es un paso muy lejos de que empecemos a encontrar políticos ligados al crimen organizado. Si eso ha ocurrido en todos los países, es natural que ocurra en Chile. Si es algo que ocurrió en algún momento en San Ramón, que se detectaron cosas. Justamente esta semana hubo una noticia respecto a eso, pero esto puede ser más allá. La pregunta es, ok, estamos en el Imperio Contraataca, la segunda parte de la película. La pregunta es, después de una agenda de seguridad, ¿qué tiene este gobierno que ofrecer? Lo dejo a la mesa. Porque primero ofreció la mega reforma, le funcionó. Después de la agenda de seguridad, la segunda parte. Después de eso, ¿qué? O sea, tiene ¿Vamos a estar 3 años en la agenda de seguridad? Sí, puede darse largo porque además es una discusión más bien distribuida en distintas esferas, pero bueno, tiene debajo de la mesa esto de la reforma laboral, que también ha sido una conversación. De hecho, todos especulaban de que era lo que se venía, un poco siguiendo la fórmula Milei. No fue así. Se ha discutido mucho. Yo estuve escuchando varios paneles ayer, el de Axel Callis con Juan Diego en The Clinic, La Jungla en Radio Infinita, y a ellos les llamó mucho la atención que, por ejemplo, una de las medidas más importantes en materia de salud de los últimos años, que es esto de ampliar el GES a todas las enfermedades de cáncer, pasó colado. O sea, sí, no le funcionó. Y ojo que era la medida. Acá lo destacamos como una cosa muy importante. Lo anunció Maicho Malí en una cuenta pública. Pensamos, sí. Después tuvo una entrevista y sería, ¿por qué no está el presidente haciendo una cadena nacional por eso? ¿Por qué no le interesa? Ahí está también lo que dice Cruz Coque de las victorias también. De cómo su sector se hace cargo de las victorias que tienen. Oye, un punto a mí me parece súper relevante como hito político que lo que proponía que propuso el presidente en ciertos aspectos se asemeja a las propuestas constitucionales en el segundo proceso constituyente. Uh-huh. ¿Cómo nos estamos acercando a eso? Y también cómo, y uno mira también lo que fue el proceso político pasado con Gabriel Boric, cómo eso fue un total fracaso y cómo José Antonio Kast lo está logrando. Sí, eso es una cosa que es evidentemente un triunfo de esta administración. Sí. Ahora, respecto a lo del estallido social y tal vez el trauma desde lo social a nivel, digamos, de toda la sociedad hasta lo que puede afectar esto particularmente a la izquierda, a mí me da la impresión de que hoy día, al menos los sectores que están en el Congreso, están bien alineados en esta materia. O sea, no los veo muy distintos a tal vez en algunas cosas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el PC y algunos del Frente Amplio rechazaron esto de la ley Nain Retamal en su momento, que evidentemente ahí generó una pugna interna, que en el fondo ahí Carolina Toá encontró más bien aliados en la derecha que en sectores de izquierda, pero dentro de todo son cosas que no se le ve mucha distancia en esa materia. O sea, hay uno que otro Sí. que todavía está pegado con el tema de estallido social. Uno que otro, pero no sé si es mayoritario. No es mayoritario. Pero siempre es una tentación volver a ese relato en la simplicidad del relato que te propone esta administración. Porque hay que admitirles algo. Con lo bueno y con lo malo es un relato simplón. O sea, el ACOT no es muy distinto al SECOT. ¿Cachai? Es como lo que hay. Pero en comunicación política no debería ser sencillo lo que se propone. No estoy diciendo que eso sea No, pero lo negativo planteo, ni positivo. Es simple. Lo planteo. Yo creo que comunicacionalmente el principal problema es que este no es un ACOT. Esto es un ADC, Agenda contra la Delincuencia Común. Porque de crimen organizado, de terrorismo. Sí, no, acá hay es un nombre demasiado grandilocuente para algo que es más bien pequeño. Entonces, tal vez ese puede ser un eje discursivo, porque en el fondo, y por eso yo creo que es importante también el diagnóstico, porque al parecer el diagnóstico del gobierno también es simplón. Eso. Pero cuando tú te das cuenta que acá operan estructuras importantes, que lo hemos sabido a partir de lo que hemos sabido, eso es importante, porque hay un montón de cosas que siguen operando y que no tenemos idea, que a lo mejor vamos a conocer el próximo año, en los próximos meses.
a partir de investigaciones. La pega que está haciendo, por ejemplo, el fiscal Barro en esta persecución es probablemente la más ejemplar, al menos a nivel metropolitano. Es algo que evidentemente preocupa, es algo a lo que hay que ponerle atención, es algo que podría corroer totalmente nuestro sistema político. Es algo que ocurrió, por ejemplo, en México, en Colombia. Entonces hay que ver también cómo eso puede afectar al país, y al parecer ninguna de estas medidas va tanto para allá. Hay el inicio de la cadena de ayer habla de la reforma en primer lugar, dice que quiere un Chile con más empleo, donde el esfuerzo del trabajador vuelva a ser reconocido y premiado, un Chile con más progreso, donde las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y desarrollarse, un Chile con más inversión, donde tengamos proyectos en exceso, en donde deje de existir la burocracia y el Estado supervise y haga cumplir la ley, un Chile que busca algo tan simple, vieron el concepto de lo simple, pero poderoso, mejorarle la vida a cada chileno. Difícil. Ambicioso. Ambicioso a cada chileno. Es una promesa. No, sí. El tema es que en un momento vas a tener que cumplir tus promesas. Sigues en campaña, tienes que cumplir tus promesas. Acá hay una parte que habla mucho del esfuerzo. No sé si lo notaron dentro de... Estamos convencidos que ahora le toca a los chilenos y que su esfuerzo se tendrá recompensa. Quien madruga para trabajar temprano, quien arriesga sus ahorros para abrir un negocio. ¿Quién tiene ahorro? Quien estudia de noche para salir adelante. Quienes emprenden y arriesgan su patrimonio tienen derecho a que el país no les ponga más obstáculos, sino que genere más oportunidades. Luego de años de estancamiento con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos. Ahí les pega. Llegó la hora de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá con el aporte de todos a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos. Destacó ahí el tema del INMASEC como un brote verde. Luego dice, el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila sin temor a que la asalten. Y ahí comienza todo este punto. Dice que va a ampliar el delito de flagrancia de 12 a 24 horas para que la policía tenga el tiempo que necesita para detener a los culpables. Sí, ¿A qué se refiere con eso? Cuando tú estás en conocimiento de que se está cometiendo un delito, tienes 12 horas para actuar como acción policial. Pasadas esas 12 horas deja de ser flagrancia y pasa a ser otro tipo de más bien investigación por parte de Fiscalía y los órganos policiales. Y no se pueden tomar medidas que sí permite la flagrancia. Por ejemplo, si tú estás cometiendo un delito en este momento, yo puedo agarrarte y detenerte en base a esa flagrancia. ¿Cuál es el problema? Porque se da un plazo de 12 horas. Claro, porque a lo mejor hay que recabar algunas pruebas antes de detenerte y tengo 12 horas para operar en torno a eso. Chile tiene uno de los plazos de flagrancia más cortos del mundo. O sea, el de 12 horas está más bien en la parte baja, tener 12 horas. Entonces, igual es una buena noticia aumentarla a 24. Es una buena idea. Hay países, por ejemplo, España tiene 72 horas, Colombia 36. Entonces, ampliarla a 24, sobre todo porque esto es muy valorado y muy importante, sobre todo en zonas rurales. Por ejemplo, si yo sé que están cometiendo un delito en el profundo, no sé, tiene una plantación, lo que le pasó, por ejemplo, al muchacho de la Cruz que trabajaba en la municipalidad y recibió el reto de la alcaldesa por encontrar matas de marihuana. Por ejemplo, ahí, si están en conocimiento de que se está cometiendo un delito, Carabineros tiene 12 horas para operar. Pero imagínate que en 12 horas no encuentra esto. Entonces, ampliarlo a 24 horas, la verdad es que es una buena noticia. Hay que ver las observaciones que le pueden hacer también al órgano y cómo puede afectar esto el debido proceso, pero en otros países operan con plazos más grandes. Entonces, a mí me da la impresión, y 12 horas está más bien por debajo de la tabla a nivel mundial. A mí me da la sensación de que es más bien una buena noticia. Oye, está hablando a Rabo en vivo. Son las 8:42, estamos mañana de Breaking News después de la cadena nacional explicándote lo que está pasando. ¿Qué dice Rabo? Escuchemos. Muy buenos días. Hay momentos en que un país debe decidir quién manda. Si manda la ley, comisaria de Ciudad Gótica. Si la calle, en ese plan, los barrios, villas y poblaciones pertenecen a las familias. Harvey Dent, habla Harvey Dent esta mañana en Ciudad Gótica. Al crimen organizado, al terrorista. El terrorista es uno de esos como momentos. término empieza a instalarse. Frente a esto no existe neutralidad posible. Por un lado, no puede ser nada. Está la desidia, la inactividad, dejar que las cosas sigan deteriorándose y entregar al país en las manos del delincuente, del crimen organizado. Lo otro es actuar. Este gobierno
el Estado de Chile, los chilenos ya tomaron una decisión. Ya elegimos dónde tenemos que estar. Se acabó el Chile que acepta que el crimen organizado mande en nuestras fronteras. Se acabó el Chile que aceptaba que el crimen organizado mandara en nuestras cárceles. Se acabó el Chile que miraba con más consideración al delincuente que a quienes mandatábamos a hacer cumplir la ley. Hoy presentamos nuestra agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, llamada ACOT. Este es un cambio de mano en el cual vamos a devolverle a Chile lo que el crimen le quitó. Esta agenda no es una lista acotada de proyectos ni modificaciones legales. Es una decisión política, recuperar la autoridad del Estado y cambiar definitivamente quién tiene la ventaja. Dejar de pensar, de conversar, de hacer diagnósticos y actuar, gestionar. Dejar de excusarse de porque siempre se ha hecho así. Dejar de excusarse es que habría que cambiar una ley. Hay que actuar y cambiar lo que sea necesario para que la gente de bien, las fuerzas de orden y seguridad, tengan la ventaja. Solo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo se ha dedicado a debatir públicamente del escaso control en nuestros puertos? De que escaneamos apenas un 2 o 3% de los contenedores. ¿Qué hemos hecho? Dentro de esta agenda se incluye tomar control de nuestros puertos, tomar medidas de gestión, cambiar contratos, licitaciones, leyes para tener mayor control de nuestros puertos. Gestión, leyes, actitud, dejar la desidia de lado. Mientras tanto, nuestro plan operativo de seguridad pública va avanzando gracias al sacrificio y el trabajo de ustedes, las fuerzas de orden y seguridad, las policías. Las últimas cifras dicen que este año llevamos un 18% menos de homicidios a nivel nacional. Los robos violentos han disminuido un 12% a nivel nacional y un 20% en la región metropolitana. Los ingresos irregulares detectados, menos 85%. Decomiso de droga este año, más 60%. No son para cantar victoria, no son para celebrar, pero sí muestran que un nuevo camino es posible. Nos queda un largo camino por delante, pero sin duda vamos en buena ruta. La ACOT propone un alto volumen legislativo, una reforma constitucional, 20 proyectos de ley hoy día en trámite con diferentes grados de urgencia y cerca de una quincena de proyectos de ley que iremos ingresando en las próximas semanas y meses con un intenso trabajo prelegislativo para que tenga un apoyo transversal y tal como nos ha mandatado el presidente de la República, prontamente, su gran mayoría, puedan ser ley y estén totalmente tramitados. Sobre la reforma constitucional, además de establecer la seguridad pública. Atención con esto, porque promete reforma la seguridad constitucional. Nacional, que ya está como un deber del Estado, busca que podamos crear una nómina de organizaciones criminales y terroristas, un punto que hace de tal manera de poder perseguir la pertenencia a estas organizaciones, poder incautar de manera más fácil y preventiva, congelar también los bienes de estas organizaciones, poder tener un régimen penitenciario especial, inapelable para las personas condenadas dentro del marco de estas organizaciones de crimen organizado y terroristas. Hablar sobre un nuevo estado de excepción vinculado a la seguridad pública, adecuado especialmente a las necesidades de ese fenómeno que hoy día nos tiene en algunas partes de nuestro país, renovando una y otra vez estados de emergencia que resultan a veces no tan eficaces y que podríamos tener un estado algo más preciso para ello. Además de eso, entraremos prontamente con una ley de mejora a la Policía de Investigaciones, la ley orgánica que supone un gran desafío, la ley orgánica de Gendarmería de Chile y la tramitación de la ley que ya ingresó
de un paquete importante de mejoras a Carabineros de Chile. 8:48 de En la segundo mañana lugar, estábamos viendo a Martín Arrau dando su discurso desde la Escuela de Carabineros. Camilo, en síntesis, lo que vimos ayer fue la presentación de una nueva temporada, ¿no? Así es, el segundo tiempo en términos futbolísticos y con un cambio importante en la figura central de esta administración. Sale Jorge Quirós, entra Martín Arrau con este discurso que acabamos de ver, esta suerte, esta figura de dotar el país de mayor seguridad con este paquete de medidas que, tal como comentamos acá, es un paquete de medidas que aborda desde materia constitucional, o sea, de más alto rango, que va a requerir acuerdos transversales, a diferencia de lo que ocurrió con la mega reforma, y también medidas concretas que tiene que simplemente aplicar el Poder Ejecutivo, y entre medio todas las leyes que se tienen que empezar a tramitar, algunas que ya se están tramitando en el Congreso. Estamos en vivo porque tenemos una interesante entrevista, pero antes quiero hacer un apunte en esta mañana porque estamos muy, muy contentos de contarles de que hoy es el aniversario del Teatro Nescafé de las Artes, que cumple 17 años de actividad. En nuestro partner, permite que ustedes lleguen a su casa bien informados y entretenidos cuando van, con toda la programación que siempre ha estado en su sitio en teatronescafedelasartes.cl. Estamos realmente conmovidos y contentos de contar con ellos, y es una excelente noticia que estén en un nuevo aniversario de el arte, la cultura y también el teatro, que es una manifestación importante de nuestro quehacer nacional. 17 años con los mejores panoramas culturales y artísticos de nuestra ciudad de Santiago. Así que no se pierdan toda la cartelera buscando Teatro Nescafé de las Artes en Google. Estamos muy agradecidos y muy contentos de contar con ellos. Camilo Espinosa. Cuando son las 8 de la mañana con 50 minutos, 10 para las 9 de la mañana. Esta mañana tenemos una jornada espectacular. Yo me quedaré con ustedes durante las próximas horas, protagonizando no solamente Turno AM, sino acompañando a Sebastián Fresmuga en turno en vivo. Nos estará visitando nada más y nada menos que el alcalde Max Luxic. Así que vamos a tener buenas preguntas para él. Hablaremos del libro de Luxic también, pues hablaremos de todo con Max Luxic, así que nos puede mandar sus preguntas en una cobertura especial, por supuesto, de Turno. Como siempre, todo lo que está pasando, estamos analizando lo que ha sucedido con esta cadena nacional y todos los temas de actualidad que vale la pena conversar. Ustedes pueden en este instante escribirnos y ser parte de Turno, el primer canal de stream. Está de noticia en el portal Pura Noticia este título: senador habría protagonizado violenta discusión con su pareja en Viña del Mar por supuesta infidelidad con embarazo. Una mujer acude a pedir ayuda a la conserjería del edificio Solimar. Pero no mencionan qué senador es. Esto está en puranoticia.cl. Es un título de la mañana que... Un confuso incidente se registró este miércoles en el sector de Recreo, comuna de Viña del Mar, al interior del domicilio de un senador de la República, no dice el nombre, en medio de una discusión de pareja que se habría originado por una presunta infidelidad. De acuerdo con información proporcionada por puranoticia.cl por vecinos del edificio Solimar, el mismo donde el ex subsecretario Manuel Monsable cumple su arresto domiciliario, una mujer adulta llegó a la conserjería para pedir ayuda y solicitar que llamaran a Carabineros. Vamos a investigar un poquito más de esta información porque no menciona ni el nombre, pero sí menciona que es un senador. Entonces hay un universo acotado de posibilidades de quiénes podrían ser. Hay que ver quién habita en esta zona. Seguramente va a ser noticia en los próximos minutos.